Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal y a otro tutorial sobre cómo solucionar el error C34878-0. Bueno chicos, para comenzar, este error viene o porque alguna actualización de software ha fallado o no está bien instalada, o alguna actualización del juego, o simplemente por culpa del disco duro. Antes de comenzar os voy a invitar que le deis al like y que suscribáis a mi canal. También os invito a que me sigáis por TikTok, ¿vale? Que por aquí abajo dejaré mi usuario. Así que nada chicos, empecemos con el vídeo. La primera solución que os propongo es que reconstruyáis la base de datos. ¿Y cómo se hace esto? Lo primero que vamos a hacer es desconectar el cable de alimentación de la Play 4, ¿vale? De la Play 4, no del enchufe. Lo dejamos así durante un minuto para borrar el caché. Una vez que ya hayáis hecho eso, introducís otra vez el cable de alimentación y ya luego pasáis a pulsar el botón de encendido, vais a escuchar el primer pitido, esperáis durante unos 7 segundos hasta escuchar el segundo pitido. Entonces ya levantáis el dedo, tenéis que conectar el mando a través de USB en la Play 4, no os preocupéis porque todos los pasos os lo va a poner la Play, ¿vale? Y una vez hecho esto, cuando ya tengáis abierto el menú, seleccionáis la opción de reconstrucción de base de datos. Si es la primera vez que lo hacéis, va a tardar un poco más, ¿vale? Si ya lo habéis hecho, pues va a ser un poquito más ligerito. ¿Qué es lo que hace la reconstrucción de base de datos? Lo que hace es que si hay algún archivo corrupto, lo arregle, ¿vale? Lo ponga bien, o como lo queráis decir. La pregunta, ¿borra algo? No borra absolutamente nada. Así que sigamos. Si esto no ha solucionado tu problema, ahora vamos directamente al juego al que le afecta. Así que vamos a hacer lo siguiente. Imagínate que el juego el que a mí me da este error es Warzone, ¿vale? Yo me pondría sobre él, le daría opciones y le daría a buscar actualizaciones. Como veis en este caso yo sí tengo una actualización, iría a ir a descarga y me cercioraría de que se está descargando. Si no tuviera actualización, igual que te pone esto, te dice: esta es la última actualización, en la última versión o como sea. ¿Qué puede suceder? Que siga sin funcionarte y te siga saliendo el error. Entonces, en este caso, le daréis a opciones, eliminar juego. Lo que hace es eliminar el juego, pero los datos guardados del juego no. Lo digo por experiencia porque yo ya me ha sucedido, lo he tenido que hacer y no me ha borrado lo que es mis datos guardados del juego. Así que le daríamos a eliminar, le daríamos que sí. Y listo, Ibarito. Ahora toca volver a instalarlo. ¿Cómo se hace eso? Pues mira, si lo tenéis en físico, ¿vale? Introducís el CD y se instalará. Y si lo tenéis en digital, os vais a biblioteca y os vais a comprado y aquí lo buscáis, ¿vale? Y aquí lo tenéis. ¿Qué es lo que puede suceder? Que no lo veáis, pero porque no lo hayas comprado con esta cuenta. Entonces tendrías que entrar en el usuario que ha comprado el juego, hacer la misma operación, irte a biblioteca y instalarlo. Si después de hacer todo esto has visto que problema del juego no es, vamos a ver si es problema del software del sistema. Así que para ello nos vamos a ajustes, bajamos hasta encontrar actualización del software del sistema. Presionamos para buscar la actualización y aquí veremos, ¿ves? Yo ya la tengo actualizada. Si no lo tendríais actualizada, la actualizáis, ¿vale? Si tenéis cámara en PlayStation también os puede hacer como, yo diría, un cortocircuito, que es una bomba atómica, ¿vale? Y entonces tendríais que desactivarlo, ¿vale? Para ello vais a ajustes de acceso solo si tenéis la cámara. Y quitáis el tic de aquí y reiniciáis la Play 4, ¿vale? Y probad si os sigue dando el error. Haciendo un inciso en medio de todo esto, ¿vale? Si por casualidad has cambiado tu disco duro y resulta que desde entonces te está dando este error, es por culpa del disco duro. Así que yo te sugiero que pongas un disco original de PlayStation para que no te dé este problema. Si todo esto sigue sin funcionar, ya lo que hay que hacer es inicializar la Play, ¿vale? Lo primero que yo haría sería una copia de los archivos de los juegos, ¿vale? Para no perder lo que lleves hecho, ¿vale? Entonces tenéis que iros a gestión de datos guardados. Yo ya tengo introducido un pendrive compatible, cuidado porque si no pillar el pendrive es que no es compatible, prueba con otro. Y ahora datos guardados en el
en el almacenamiento del sistema. Le dais aquí, ¿vale? Los que tenéis PlayStation Plus podéis hacer esto, ¿vale? Podéis subirlo a la nube. Los que seamos pobrecitos como yo, pues no, ¿vale? Entonces, le daríamos aquí. Y ahora aquí, bueno, pues podéis seleccionar todo lo que queráis, ¿no? Entráis en uno, venga, copiáis, seleccionar y después le daríais aquí abajo, ¿vale? Yo lo estoy enseñando ahora, lo estoy enseñando con el dedo, pero vosotros no lo veis. Aquí a copiar y lo pasaría, ¿vale? A vuestra Play. En el caso, ya que estoy aquí, ¿vale? De que lo tuvierais que inicializar y después volver los datos a su sitio, tendréis que darles aquí, ¿vale? Datos guardados en el dispositivo de almacenamiento USB. Y esto lo que haríais es copiar del USB a la Play. Una vez hecha la copia de seguridad, ahora nos desplazaríamos hacia abajo, ¿vale? De aquí nos desplazaremos hacia abajo, inicialización, y le daríamos a inicializar PS4. Tiene dos opciones, la rápida o la completa. Ya tú eliges lo que tú quieras porque ya sabes que tus datos los tienes guardados, ¿vale? Y bueno, chicos, puede que este vídeo se haya hecho un poco largo, pero era para poner todas las soluciones que he logrado encontrar. Y aún así, espero que os haya ayudado y sobre todo que os haya gustado, así que dar un like, suscribiros y activar la campanita para que os avise cada vez que yo suba algún nuevo vídeo. Y si tenéis cualquier duda, comentad. Si os funciona, comentad que os funciona. Si no funciona, también comentad para yo intentar de ayudaros. Creo que lo he dicho bien. En todo lo que pueda, ¿vale, chicos? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.